En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad número 5. Como ustedes pueden ver, se titula Proporcionalidad. La primera clase o la primera lección es la 1.1, que se titula Variación de cantidades para obtener la misma razón. Hay un recordatorio. Completa escribiendo la razón y el valor de la razón según el cociente o el siguiente ejemplo. Ahí tenemos la razón 6 es a 2. Recuerde que los dos puntitos se leen es a. O sea que aquí dice 6 es a 2. Que para poder calcular la razón se puede hacer la división, es decir, trabajarlo como fracción 6 sobre 2. Se vale. Ese es el primer ejemplo. En el segundo, a partir del primero lo vamos a resolver. De 5 tiros libres, Juan logra anotar 3 goles. ¿Cuál es la razón entre los tiros libres y los goles? Ahí nos dice el orden en el que tiene que plantearse, es decir, el 5 va primero y el 3 va después. Es decir, que la razón sería 5 es a 3. Ahora, para poder calcular el valor de la razón tendríamos que dividir 5 entre 3, lo cual no es necesario calcularlo en decimales, sino que perfectamente se puede dejar así como fracción y de esa manera trabajarlo. Sería un poco más sencillo. En el caso del tercero dice, en un salón hay 10 niñas y 13 niños. ¿Cuál es la razón entre niñas y niños? Entonces igual ahí determina el orden. Primero están las niñas y después los niños, entonces sería 10 es a 13. Para calcular la razón tendríamos que dividir 10 entre 13. Simplemente se deja así indicado. No necesitamos pasarlo a decimales, así como fracción se puede trabajar. Así se plantean las razones. Ese recordatorio puede ser útil para resolver el problema que tenemos que hacer ahorita. Por ejemplo, según la receta de María, para aderezar un tazón de ensalada con salsa rosada, se deben mezclar 2 cucharadas de ketchup y 3 cucharadas de mayonesa. ¿Cuántas cucharadas de mayonesa se deben mezclar para obtener el mismo sabor? Si se utilizan 6 cucharadas de ketchup, representa la cantidad de cucharadas de mayonesa como X. Lo primero sería, por ejemplo, representar en una tabla la cantidad de cucharadas de cada ingrediente relacionadas con la cantidad de tazones de ensalada que se pueden aderezar a partir de la información del problema. Por ejemplo, ya dice el problema que para aderezar un tazón, eso es lo que dice, ¿verdad? Para aderezar un tazón se necesitan 2 cucharadas de ketchup, que es lo que ustedes pueden ver en la tabla, y se necesitan 3 cucharadas de mayonesa, tal cual ustedes lo están viendo en la tabla. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es organizar los datos que nos está dando el problema en una tabla y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Como lo que pregunta es, ¿cuántas cucharadas de mayonesa se deben obtener? Se deben mezclar para obtener el mismo sabor si se utilizan 6 de ketchup. Es decir, que en lugar de poner 2 de ketchup, vamos a poner 6 de ketchup. Entonces tendríamos que saber en qué proporción lo vamos a incrementar, porque tiene que ser exactamente la misma proporción en la cual se incremente. En la primera tabla tenemos 2 cucharadas de ketchup y 3 de mayonesa, pero si pasamos a 6, entonces como pueden ver, si aquí dice, si vamos a usar 6 cucharadas de ketchup, tendríamos que ir viendo el comportamiento que se da. Por ejemplo, si duplico las cantidades, al duplicar las cantidades serían 4 de ketchup y 6 de mayonesa. Duplicar significa multiplicar por 2, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, al multiplicar por 2 se hacen 2 cucharadas de ketchup y al multiplicar por 3 se hacen 6 de mayonesa. Pero como no queremos 4 de ketchup, nosotros queremos que sean 6. Entonces, ¿por cuánto hay que multiplicar el 2 para que me dé 6? Tendría que multiplicarlo por 3. ¿Vea? Entonces tendríamos que multiplicar por 3 las cantidades para poder llegar a la cantidad de ketchup deseada. Entonces, la idea es que se va a multiplicar por la misma cantidad. Si yo, en pocas palabras, si son 6 cucharadas de ketchup, ¿por cuánto multiplico el 2 para que me dé 6? ¿Por cuánto? Lo tengo que multiplicar por 3. Es decir, que tengo que multiplicar por 3 las cucharadas de ketchup y también las cucharadas de mayonesa. De eso se trata. Entonces, al multiplicar por 3, resulta esto. 2 por 3 sería 6. Y aquí al multiplicar 3 por 3, como aquí dice que se represente como X, pero nosotros ya sabemos que al multiplicar por 3, ¿qué resultaría? 3 por 3 resultaría 9. Resultarían 9 cucharadas de mayonesa en el contexto que nos están preguntando, ¿verdad? Porque la idea es cuántas cucharadas de mayonesa se deben mezclar para obtener el mismo sabor, si se utilizan 6 de ketchup. Entonces ya vimos que como las 2 de ketchup y las 3 de mayonesa se tienen que multiplicar por 3, 2 por 3 da 6 y 3 por 3 da 9. De ahí resulta, miren.
Es decir, que tendríamos que triplicar las cantidades para poder obtener lo que necesitamos. Es decir, ketchup, 6 cucharadas son 3 veces 2 cucharadas. Es el triple, lo que acabamos de decir. Mayonesa son 9 cucharadas. ¿Por qué? Porque son 3 veces 3 cucharadas. Es decir, que hay que multiplicar por 3 las cantidades. Si usted va multiplicando las cantidades por una misma cantidad, entonces el sabor no se va a alterar. De eso se trata esto. En resumen, ya para resumir la respuesta, lo que se necesitan son 9 cucharadas de mayonesa. Así de sencillo. En resumen, cuando se tiene una razón entre dos cantidades, A esa B, la cual se quiere mantener para conservar el mismo sabor, tono, consistencia, etcétera, se pueden aumentar los números la misma cantidad de veces. Por ejemplo, ustedes pueden ver las recetas, por ejemplo, que comparten en redes sociales. Ustedes observan ahí, hay videos de recetas de cocina o de repostería, pastelería, cosas así en internet. Y si uno quisiera hacer la misma receta, pero no las mismas cantidades, uno tiene que ir disminuyendo o aumentando los ingredientes exactamente en la misma cantidad, o lo parte a la mitad, o lo aumenta al doble, qué sé yo, pero el asunto es que sea la misma cantidad en la cual lo reduce o lo va a levantar. Va, por ejemplo, nos pregunta, ¿cuántas cucharadas de mayonesa se necesitan si se utilizan 10 de ketchup? Como originalmente son 2 y 3 de mayonesa, ¿por cuánto multiplico el 2 para que me dé 10? Tenía que multiplicar ambas cantidades por 5. ¿Cuántas cucharadas de mayonesa? Como hay que multiplicar ambas por 5, 2 por 5 da 10 y aquí sería 3 por 5 daría 15. Es exactamente lo que pueden ver aquí, es decir, que necesitaríamos 15 cucharadas de mayonesa si fueran 10 cucharadas de ketchup. De esa manera es que funciona esto. Deben encontrar exactamente por qué cantidad multiplicar para poder llegar a la proporción que les están indicando. ¿Por qué multipliqué por 5? Porque aquí ya decía que era 10 cucharadas de ketchup. Entonces, la única manera era multiplicando el 2 por 5 para llegar a ese 10. Pero del otro lado también tenía que multiplicar por 5. Por eso es que me dio 15 cucharadas. De esta manera van a resolver ustedes los ejercicios de la página 89.